Vivimos tiempos de mucha dinámica, ¿no? Casi a diario, nos pasa continuamente, a vos que nos estás mirando, a nosotros de manera continua, hay una necesidad de una ansiedad continua, ¿no? De tener bienes, de avanzar, de no conformarnos. Hablábamos con la producción respecto a este tema y nos parece muy interesante y muy atinado tratarlo con la doctora, con la médica psiquiátrica, con la doctora Marcela Hueve, que nos acompaña hoy. Hola doctora, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo hacer con los trastornos de ansiedad, ¿no? Que seguramente las personas que nos están mirando dicen, yo lo tengo, o por ahí no me terminé dando cuenta y no sé cuáles son los síntomas. Empecemos definiendo qué es un trastorno de ansiedad. Bueno, por empezar, la palabra trastorno ya nos está identificando una alteración. Y esa alteración está obviamente acompañada por lo que nosotros llamamos síntomas y signos, que es lo que sentimos, claro, que sale fuera de lo común. Y habitualmente, con relación a lo que llamamos los trastornos de ansiedad, tenemos, por ejemplo, el trastorno de pánico, que es lo que más frecuente se da en la consulta, en donde se ve que lo padecen más las mujeres que los varones, en cuanto no es porque es una prevalencia, y las que también concurren más frecuentemente a la consulta, también, claro, por eso también tenemos esa mayor prevalencia. ¿Y qué significa un trastorno de pánico? El pánico es el miedo que ante episodios o situaciones de que por sí no tendrían en su contenido que ejercer o hacernos sentir miedo, pero que un factor estresor hace que ante esa situación estresante se evidencie ese pico de miedo, que es un pico que dura pocos minutos y que puede prolongarse ese episodio entre 30 y 45 minutos. Bien. Y ese miedo habitualmente va acompañado por varios síntomas que son somáticos quiere decir del cuerpo, y también psicológicos, que ¿qué sería? Ellos te manifiestan que sienten una sensación de ahogo, de una muerte inminente, de palpitaciones, es decir, que el corazón les va muy rápido, de que van a sufrir un infarto. Entonces todo eso aumenta el miedo por la desazón de no saber por qué acontece esto, hasta que va cediendo en el tiempo. Cuando esto se va haciendo más frecuente y los síntomas de todo esto manifestado, los más comunes, duran más tiempo, bueno, habitualmente, como te comentaba, acuden habitualmente primero a una guardia de clínica médica, en donde se les hace lo esencial, que es desde signos vitales, un electro, todo da normal, y lo que comúnmente explican es que han padecido un trastorno de pánico y que bueno, que esto tiene que ser derivado al especialista, que en este caso somos los psiquiatras. Claro. Entonces es muy habitual también por los tiempos que corren, por las exigencias, también la base de la personalidad. Entre las causas también hay una vulnerabilidad, y eso, cuando hablamos de vulnerabilidad, es la debilidad o el terreno en donde actúan factores genéticos que tienen que ver con la adaptación. Claro. La adaptación es la posibilidad de modificarme ante las distintas circunstancias para poder vivir y no solo sobrevivir. Entonces, cuando esos factores genéticos que actúan en la adaptación de lo que sería la neurobiología del sistema nervioso central, junto al factor estresor, explican una parte de la causa o de la etiología de todo esto. Marcela, ¿y los grupos etarios, digo, acá las edades, hay edades que son más predispuestas a este tipo de situaciones? Y por ejemplo, en los que hacen los trastornos de pánico, más se evidencia a la edad de 30, 35 años. Después tenés, por ejemplo, lo que hacen los trastornos de apego, que se evidencian en las edades más pequeñas, que es cuando se ven el niñito, cuando lo van llevando al primer grado o al jardín, en donde con ese apego habitualmente que es con la mamá, se suscita toda una crisis de llanto, de no querer quedarse en el lugar. Eso genera también ansiedad por parte del pequeño y también por parte de los padres. Entonces
eso lo ves también lo que se llama el trastorno del apego. Después tenés, por ejemplo, hay otras situaciones que tenés por trastornos, viste, de estrés postraumático, que se ve también a edades también adultas habitualmente. Claro. Y en los adolescentes también se evidencian estos síntomas como más bien o ataques de pánico, que recién lo estábamos mencionando, o el famoso trastorno de ansiedad generalizada, que también lo ves en los adultos jóvenes. En el trastorno de ansiedad generalizada, lo que se caracteriza, además de la ansiedad, se acompaña de un estado de preocupación. Que esos estados de preocupación van a variar, que pueden corresponder a los vínculos afectivos, ya sean intrafamiliares o en el ambiente laboral, o pueden ser, por ejemplo, las situaciones de su desempeño, que obviamente Claro, las preocupaciones sí. diarias. Y eso hace, esa combinación también se manifiesta con síntomas de angustia, de ansiedad y los síntomas somáticos. Claro. ¿Qué pasa, Doc, si Sí. tengo un síntoma de estas características, no sé de qué se trata Sí. y quiero controlarlo solo? ¿Es necesaria la visita a un profesional o hay que esperar que sean recurrentes? No, no, no. Lo que uno sugiere es que ante estos episodios hay que realizar la consulta con los especialistas, porque así podemos realizar lo que es la prevención en salud mental. Entonces, todo esto que uno psicoeduca sabiendo qué es un trastorno de pánico, en qué consiste, el conocimiento va a hacer que no nos asustemos y que sepamos cómo dirigirnos. Como técnica, sobre todo, siempre nos complementamos la psiquiatría con psicología, porque en los claro. tratamientos Son interdisciplinarios. claro, y participa la psicoterapia. Y cuando uno está en la psicoterapia, obviamente, primeramente, en donde en psiquiatría también se ejerce la psicoterapia, pero se brinda un esquema psicofarmacológico para atenuar, no es para enmascarar los síntomas, sino para atenuarlos, para que no los sigan dificultando en la vida cotidiana y para que también en la psicoterapia se pueda profundizar por qué acontece, qué es lo que le pasa en la vida emocional a ese paciente. Y también de ahí surgen las terapias en cuanto a técnicas de respiración, que eso también ayuda en un momento cuando el paciente sabe que a pesar de que tenga un tratamiento farmacológico, hay una circunstancia de estrés que igualmente se siente abordado por síntomas que ya conoce, bueno, ponen en juego las herramientas que le brinda la psicoterapia, que en esas entra la respiración, que es una técnica en donde tenés en cuenta la expiración, o sea, la salida del aire, y la inspiración, que es el ingreso del aire, pero acompañado de un conteo. Entonces el paciente se concentra en ese conteo, que es del 1 al 10, y luego cuando sale el aire es al revés. Pero al estar contando es como que puede desfocalizarse de esa situación que lo estresa para ayudarlo a calmar. Está bueno como técnica, ¿no? Y eso claro, se brindan en la es muy terapia. interesante, Eso esa técnica se aprende en la consulta. Claro. Por eso yo lo que sugiero es que cualquier persona, porque es muy habitual, se presente, que concurra, ya sea especialmente a psiquiatría y que luego se complementa con psicoterapia. Sí. Pensaba con las caras culturales, con toda esta historia, ¿no? De no ir a un psiquiatra por todo lo que significaba. Claro, por temor. Claro. ¿Cuánto ha cambiado eso también, no? En buena hora. Totalmente, sí. Y además el hecho de que los espacios que son para la comunidad brindan para tratar, bueno, temas que son tan comunes y hacen de que ir al psiquiatra es un médico más, un médico general. Claro. Nada más que su especialidad es la mente y que no siempre se requieren consultar al psiquiatra por trastornos psiquiátricos graves, sino como estos, que son muy habituales y que infieren en la calidad de vida de las personas. ¿Hay carga genética en este tipo de situaciones o no? Lo que viste que hablábamos de esos factores genéticos están. Lo que pasa que
todavía, viste, no pueden como definirse cuáles son. Claro. Pero en ese terreno, más también teniendo en cuenta los rasgos, viste, de personalidad, hay personalidades que son como más susceptibles a padecer este tipo de trastornos. Sí. Y el ambiente es lo externo, Claro. es donde crecimos, la educación recibida y el hecho, como recién decía, todo conocimiento recibido es lo que te permite, bueno, estoy ante esto, a dónde me dirijo, Claro. Y no perder el tiempo. Ahora, muchas veces. Doc, si yo llego a la consulta, ¿no? Sí. Yo puedo revertir estos síntomas, digo, Sí, con un tratamiento. se revierten. Se revierten. Sí, y habitualmente, porque las personas, o sea, los pacientes cuando llegan, bueno, obviamente en la entrevista se explica por qué requiere de un tratamiento psicofarmacológico y que eso va a ser en un tiempo, porque las personas también a veces son renuentes Claro. a tomar psicofármacos y si va a ser, como ellos te dicen, de por vida. Y esto no es así. El tratamiento, cuando uno entra en un tratamiento por estos trastornos, el tiempo mínimo son 6 meses a 1 año, en donde tiene que estar adherente al tratamiento, no solo psicofarmacológico, sino también la psicoterapia. Claro. Y una vez que los profesionales evalúan de que ya el paciente en todo ese año mostró estabilidad, que significa que no aparecieron los episodios que lo hacían llevar a las guardias, que han aparecido situaciones pero que no lo desbordaron y que lo pudo manejar, y en donde ya la clínica no se manifiesta, Claro. bueno, llega el momento de ir retirando gradualmente ese fármaco, y nosotros cuando remitimos y en el sentido vemos que ya en esa estabilidad de 1 año está óptimo porque no hay presencia de síntomas, se le otorga el alta, Claro. pero siempre recordando de que alguna recaída puede existir. Claro. Y es volver. Te iba a nuevamente. consultar, ¿cómo llega el paciente el día 1 y cómo se va? ¿Cómo es ese proceso? Y bueno, varía porque hay distintos grados de la ansiedad y de los trastornos. Desde un leve a un grave. Los graves cuando vos los ves en las guardias. O de lo que recuerdes. Sí. digamos, Bueno, de lo tus habitual, tratamientos, obviamente el paciente viene muy angustiado, lábil emocionalmente, que es lo que lábil es en el sentido de que sus emociones están a flor de piel. Claro. En donde ellos te comentan que lloran por cualquier situación, que saben que esa situación no es tan importante, pero no pueden contenerse. Otros te manifiestan que están irritables ante cualquier situación. Que todo este tipo de angustias y de ansiedad hace que teman que se les presente en cualquier lugar, por ejemplo, hasta en el trabajo o en la casa, y que los vayan inhabilitando. Claro. Y hay personas, por ejemplo, viste que hay tipo de fobias, viste, que a los espacios cerrados, por ejemplo. Entonces evitan, porque son mecanismos de defensa, pero se va acrecentando Claro, te al ir. aislás. Claro, y ahí vamos a ese otro extremo. Entonces, es el hecho de que te van comentando todos los distintos tipos de manifestaciones que obedecen a estos distintos trastornos con ansiedad, y que van teniendo, uno va eligiendo el tratamiento de acuerdo, obviamente, a la prevalencia de determinados síntomas y también a los rasgos de personalidad, claro. que es lo que le va a servir mejor. Claro. Y siempre combinado y complementario con la terapia. Eso es fundamental porque ahí se dan los cambios, Claro. en la terapia. Pero previamente hay que compensarlos a los pacientes. Es muy interesante hablar de estos temas, sacarle el dramatismo, Sí. digamos, que Sí, conlleva, sí. enfrentarlos, hablarlos claro. con los profesionales y saber que hay en relativamente Posibilidades poco de tiempo cura. una recuperación, Sí, ¿no? sí, se recuperan, les da felices cuando obviamente obtienen el alta. imagino, sí. Y bueno, y siempre ellos saben, porque como ya lo han padecido, uno siempre advierte de que puede darse el caso Claro. de una recaída, bueno, volver, porque como ya el paciente se educó
Claro, en lo ya es más que rápido padeció, claro. claro, retornan y saben qué medicación o se van potenciando, pero siempre ante esto, el venir temprano en la prevención, el paciente recobra su calidad de vida y obviamente ellos mismos cuando van viendo en los meses que transitan el acompañamiento de que vuelven a retornar a su vida cotidiana y libres claro, de todo esto, nada más y nada menos. de estos pesares. Gracias por el tiempo, doctora. Ha sido muy amable, Igualmente. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno.